Claro que sí. Todo comienza en una fría mañana de Navidad en el reino. Ethel, una trabajadora de un burdel, despierta a su cliente Gawain, arrojándole un cubo de agua helada. Cuando Gawain se da cuenta de que se quedó dormido, sale corriendo del edificio porque debe prepararse para el gran banquete navideño que su tío, el rey, ofrecerá más tarde. Al llegar al castillo, le dice a su madre que pasó toda la noche en la iglesia, pero ella no le cree. Gawain nota que su madre no está vestida para asistir al banquete, y ella le explica que este año no tiene ánimo para participar, aunque quiere que él vaya y disfrute de la celebración. En cuanto Gawain se marcha, su madre se reúne con sus sirvientas. Luego se venda los ojos para comenzar un extraño ritual durante el cual escribe una carta sellada con un sello verde. Mientras tanto, en el banquete, el rey invita a Gawain a sentarse a su lado porque forma parte de la familia. El rey quiere escuchar alguna historia sobre él, pero Gawain admite que no tiene ninguna para contar. Entonces la reina interviene y dice que algún día obtendrá sus propias historias cuando se convierta en un caballero legendario, como los demás hombres sentados en la mesa. Aquellas palabras significan mucho para Gawain, ya que siempre ha soñado con convertirse en caballero. En ese mismo momento, mientras su madre quema la carta que había escrito y las cenizas hacen brotar un pequeño retoño, el rey comienza a pronunciar un discurso. Sin embargo, es interrumpido de forma repentina por una enorme figura, con apariencia de árbol conocida como el Caballero Verde. El Caballero Verde presenta una carta sellada con un sello verde. Cuando la reina rompe el sello, queda poseída por el Caballero Verde y comienza a leer la carta utilizando su voz. En ella, el Caballero Verde propone un juego de Navidad, en el que uno de los guerreros del rey deberá intentar asestarle un golpe. Si consigue hacerlo, ganará el hacha del Caballero Verde. Sin embargo, un año después deberá acudir a la Capilla Verde para permitir que el Caballero Verde le devuelva exactamente el mismo golpe. Cuando la reina termina de leer la carta, esta arde por sí sola y ella cae al suelo completamente mareada. El rey, consciente de que ya es demasiado anciano para aceptar el desafío, invita a cualquiera de sus caballeros a hacerlo. Entonces Gawain da un paso al frente dispuesto a demostrar su valor. Como Gawain no lleva espada, el rey le entrega la suya y le recuerda que no olvide que solo se trata de un juego. Gawain se prepara para luchar, pero el Caballero Verde lo sorprende dejando su enorme hacha sobre el suelo. En el instante en que el arma toca las piedras, el musgo comienza a extenderse sobre ellas. Después, el Caballero Verde se arrodilla y ofrece voluntariamente su cuello. Gawain levanta la espada y de un solo golpe le corta la cabeza. Convencido de que todo ha terminado, se da la vuelta. Sin embargo, el Caballero Verde se incorpora lentamente, recoge su propia cabeza y le recuerda a Gawain que deberá presentarse ante él exactamente un año después para cumplir su parte del juego. Acto seguido, abandona el castillo. Tras unos instantes de incómodo silencio, todos los presentes comienzan a celebrar la aparente victoria de Gawain. Él devuelve la espada al rey, guarda el hacha del Caballero Verde y al mismo tiempo, su madre cae de rodillas completamente agotada, aunque satisfecha por el resultado de su ritual. Casi un año después, la historia de la victoria de Gawain se ha convertido en una leyenda popular. Un grupo de niños la contempla representada mediante un espectáculo de marionetas, donde el desenlace del segundo encuentro con el Caballero Verde es mostrado como una tragedia para el héroe. Mientras tanto, Ethel se burla de Gawain porque se ha convertido en una celebridad en toda la ciudad. A Gawain no le agrada en absoluto esa atención, aunque acepta posar para que le hagan un retrato muy luminoso. Esa misma noche, Gawain visita la taberna del pueblo. Allí, varios hombres completamente ebrios hablan sobre la historia del Caballero Verde. Sin embargo, la conversación cambia cuando uno de ellos menciona el rumor de que la madre de Gawain es una bruja. Incapaz de tolerar aquella ofensa, Gawain golpea violentamente al hombre por su insolencia. Cuando regresa a casa, se sorprende al descubrir que el rey está allí conversando con su madre. El rey le recuerda que la Navidad está cada vez más cerca. Gawain responde recordándole que él mismo dijo que todo aquello solo era un juego. Sin embargo, el rey le señala que el juego todavía no ha terminado. Gawain insiste en que no cree que el Caballero Verde realmente vaya a estar esperándolo un año después. Entonces el rey acaricia suavemente el rostro de Gawain y le dice que aún así debe ir. Cuando cae la primera nieve del invierno, comienzan los preparativos para el viaje. El rey y la reina llevan un escudo a la iglesia para que sea bendecido. También recuperan el hacha del Caballero Verde del cofre, donde había permanecido guardada durante todo ese tiempo. Mientras tanto, la madre de Gawain confecciona un cinturón verde especial con una runa oculta en su interior. Ethel le ruega a Gawain que no se marche. Sin embargo, él le explica que dio su palabra y que está obligado a cumplirla. Justo antes de partir, su madre le entrega el cinturón verde y le pide que lo lleve puesto en todo momento, asegurándole que lo protegerá de cualquier daño. Gawain inicia el viaje completamente solo. Durante el día avanza sin detenerse y únicamente acampa cuando cae la noche. Para sentirse menos solo, toma la pequeña campana que Ethel le regaló y recuerda la última conversación que tuvieron antes de despedirse. En aquel momento Ethel le confesó que estaba enamorada de él y le pidió que la convirtiera en su dama.
Sin embargo, Gawain nunca fue capaz de darle una respuesta, dejándola profundamente decepcionada. Al día siguiente, Gawain llega a una encrucijada formada por varios caminos. Sin tener ninguna certeza, elige uno guiándose únicamente por su instinto. Poco después entra en un espeso bosque. Mientras avanza, observa a un zorro corriendo entre los árboles. También distingue el cadáver de una persona apoyado contra un tronco. Continúa caminando y algunos momentos más tarde, termina llegando a un antiguo campo de batalla completamente abandonado. Allí encuentras a un joven saqueador que le explica que está buscando los cuerpos de sus hermanos caídos en combate. Cuando Gawain menciona que busca la capilla verde, el muchacho le indica el camino y a cambio le pide una recompensa. Gawain lanza una moneda hacia él antes de continuar su viaje. Poco después, Gawain se detiene junto a un arroyo para que su caballo pueda beber agua. Luego toma el sendero que el saqueador le indicó y se interna en el bosque. Sin embargo, apenas avanza unos pasos, dos ladrones lo rodean y lo inmovilizan. Lo sujetan mientras llaman al joven saqueador, quien revela que todo había sido una trampa cuidadosamente preparada para robarlo. El muchacho se burla de Gawain mientras juega con un cuchillo delante de su rostro. Después le arrebata el cinturón verde. Mientras tanto, los otros dos ladrones atan fuertemente a Gawain y lo dejan tirado sobre el suelo, mientras registran todas sus pertenencias. El saqueador destruye el escudo de Gawain y cuando encuentra el hacha del caballero verde, queda tan impresionado que decide llevársela. Luego monta el caballo de Gawain y huye junto con sus compañeros, dejando únicamente las demás pertenencias esparcidas por el suelo. Pocos instantes después de que los ladrones desaparecen, Gawain tiene una espantosa visión. En el lugar donde permanece atado aparece un esqueleto, representando la muerte que le espera si permanece allí. Negándose a morir de una forma tan miserable, comienza a arrastrarse por el suelo como si fuera un gusano, hasta alcanzar su espada. Finalmente consigue sujetarla y corta las cuerdas que lo mantienen atado, aunque durante el proceso se hiere accidentalmente. Una vez recupera las pocas pertenencias que aún le quedan, Gawain corre desesperadamente por el bosque. Sin embargo, termina completamente perdido. Cuando cae la noche, llega hasta un lago y queda sorprendido al descubrir una casa abandonada junto al agua. Entra con cautela y al comprobar que parece completamente vacía, decide pasar allí la noche, durmiendo cómodamente sobre una cama. Pocos momentos después, Gawain es despertado por una mujer llamada Winifred, quien le pregunta por qué ha ocupado su cama. Sorprendido, Gawain se disculpa de inmediato y le explica que es un viajero que se perdió en el bosque. Al escuchar eso, Winifred le responde que ella también ha perdido algo muy importante. Cuando comienza a moverse, Gawain queda profundamente inquieto al descubrir que no camina, sino que flota sobre el suelo. En ese instante comprende que probablemente se encuentra frente a un espíritu. Una vez que ambos salen de la casa, Winifred le cuenta que, tiempo atrás, un noble llegó hasta su hogar e intentó aprovecharse de ella. Como se resistió, el hombre terminó asesinándola y arrojó su cabeza al fondo del lago. Ahora desea que Gawain recupere su cabeza para que finalmente pueda descansar en paz. Gawain le pregunta qué recibirá a cambio si acepta ayudarla. La pregunta desconcierta completamente a Winifred, quien no entiende por qué alguien exigiría una recompensa por hacer lo correcto. Finalmente, Gawain decide ayudarla, se lanza al lago y comienza a sumergirse lentamente. Mientras desciende hacia el fondo, escucha numerosas voces, llamándolo desde la oscuridad. De pronto, el agua adquiere un intenso color rojo. Poco después encuentra un cráneo humano y lo toma rápidamente antes de regresar a la superficie. Cuando sale del lago, Winifred ya no está allí. En cambio, vuelve a aparecer el mismo zorro que lo había estado siguiendo durante el viaje. El animal parece comprobar que Gawain está bien y luego se aleja silenciosamente. Con el cráneo en las manos, Gawain regresa a la casa y entra nuevamente en la habitación donde había dormido. Sobre la cama descubre el esqueleto completo de Winifred. En cuanto acerca el cráneo al cuerpo, este se transforma por un instante en la auténtica cabeza de Winifred. Sobresaltado, Gawain deja caer el cráneo al suelo. En ese momento escucha la voz de Winifred diciéndole que el caballero verde es alguien a quien él conoce. Cuando vuelve a levantar el cráneo, este recupera inmediatamente su aspecto normal. Entonces Gawain coloca cuidadosamente el cráneo junto al resto del esqueleto. Justo en ese instante comienza a amanecer. Con los primeros rayos del sol descubre que el hacha del caballero verde ha aparecido misteriosamente dentro de la habitación esperándolo. Después de recoger el arma, Gawain continúa su viaje, esta vez a pie y cargando el enorme peso del hacha. El zorro sigue acompañándolo a cierta distancia. Cuando llega a una cueva para descansar, el animal intenta entrar con él. Al principio Gawain trata de espantarlo, pero como el zorro insiste una y otra vez, finalmente le permite quedarse a pasar la noche dentro de la cueva.
A la mañana siguiente ambos reanudan el viaje caminando uno junto al otro. Después de varias horas alcanzan la cima de una colina. Mientras desciende, Gawain tropieza y rueda cuesta abajo, por muy poco perdiendo la campana que él le había regalado. Más tarde el hambre comienza a vencerlo. Sin encontrar otra cosa para comer, recoge los primeros hongos que encuentra y se los lleva a la boca. Poco después comienza a vomitar violentamente. Los hongos también le provocan intensas alucinaciones. Durante una de ellas cree ver que toda su mano está cubierta de musgo. De repente escucha un fuerte trueno resonando a lo lejos. Al levantar la vista distingue una inquietante figura observándolo desde la distancia. La persona permanece inmóvil y desaparece poco después sin revelar su identidad. Al día siguiente, Gawain y el zorro continúan avanzando. Mientras caminan, el suelo comienza a temblar. Poco después descubren que un enorme grupo de gigantes emerge lentamente detrás de las colinas. Sin pensarlo demasiado, Gawain corre hacia ellos y les pide que lo lleven sobre sus hombros. Uno de los gigantes intenta levantarlo, pero el zorro comienza a gruñir con fuerza para mantenerlos alejados. Los gigantes responden emitiendo un extraño sonido extremadamente agudo, antes de continuar su camino sin prestarle más atención. Al ver que no conseguirá ayuda, Gawain y el zorro toman el sendero opuesto. Horas más tarde, Gawain está tan agotado que cae al suelo convencido de que ya no puede seguir caminando. Afortunadamente, el zorro descubre un castillo cercano. Al verlo, Gawain reúne las pocas fuerzas que le quedan, se pone de pie y corre desesperadamente hacia las puertas para pedir ayuda. Sin embargo, apenas llega hasta la entrada, pierde el conocimiento. A la mañana siguiente despierta sobre una hermosa cama, mientras alguien toca suavemente su frente. Durante un instante cree que se trata de su madre. Sin embargo, cuando abre completamente los ojos, descubre que quien está a su lado es el señor del castillo. El hombre le explica que conoce perfectamente la historia del Caballero Verde y que admira profundamente la hazaña de Gawain. También le dice que no debe preocuparse, ya que todavía es 21 de diciembre y aún dispone de tiempo suficiente para descansar antes de llegar a la Capilla Verde. El señor del castillo lleva a Gawain al salón para desayunar y allí le presenta a dos personas muy importantes para él. Primero le presenta a su madre, una anciana que permanece con los ojos vendados. Después le presenta a su esposa. Gawain queda completamente sorprendido al verla, porque tiene exactamente el mismo rostro que es él. Después de besar respetuosamente su mano, rechaza la invitación de permanecer varios días en el castillo, porque considera que debe llegar cuanto antes a la Capilla Verde. Sin embargo, el señor del castillo lo corrige y le explica que la capilla se encuentra a solo unas pocas horas de distancia. Por esa razón, le recomienda descansar allí durante algunos días y partir la mañana de Navidad. Finalmente, Gawain acepta quedarse. Mientras recorre el castillo, Gawain descubre varias pinturas, donde aparece representado el mismo zorro que lo ha acompañado durante el viaje. Poco después se encuentra una enorme biblioteca. Allí descubre que la dama del castillo ha leído todos los libros que contiene y que incluso ella misma ha escrito algunos. Como muestra de aprecio, la dama le entrega un pequeño obsequio y a cambio le pide un beso. Sin embargo, Gawain únicamente le besa la mejilla. Más tarde, la dama le pide a Gawain que pose para ella con el fin de pintarle un retrato. Utilizando un ingenioso juego de luces entre dos habitaciones, consigue crear una imagen muy inquietante de Gawain, completamente invertida mientras él permanece sentado sin comprender lo que está haciendo. Cuando finalmente termina la pintura y se la muestra, la dama nota la pequeña campana que Gawain lleva colgada al cuello. Le pregunta si fue un regalo de alguien a quien ama. Gawain responde que no. Entonces ella rompe el cordón de la campana y se queda con ella. Algún tiempo después, el señor del castillo regresa de una jornada de caza y le obsequia a Gawain el venado que logró abatir. Ambos entran nuevamente al castillo para beber juntos. Durante la conversación, el señor sorprende a Gawain proponiéndole un curioso trato. Le promete que cada día le entregará la mejor presa que consiga durante la cacería. A cambio, Gawain deberá darle cualquier cosa que reciba dentro del castillo. Gawain no comprende el sentido del acuerdo. Le pregunta cómo podría recibir algo que no pertenezca ya al dueño del castillo. El señor simplemente responde que el castillo funciona de maneras misteriosas. En ese momento, la dama interviene para hablar sobre el Caballero Verde. Comenta que el color verde representa a la naturaleza y que sin importar cuánto sea destruida, siempre encuentra la manera de volver a crecer. Mientras continúa jugando tranquilamente con unas cartas, el señor del castillo le pregunta a Gawain qué espera obtener realmente de toda aquella aventura. Gawain responde con total sinceridad que desea conseguir el honor suficiente para convertirse finalmente en un auténtico caballero. Cuando llega la noche y Gawain se dispone a dormir, recibe una inesperada visita de la madre del señor del castillo. Sin decir una sola palabra, la anciana se acerca lentamente, toca el rostro de Gawain y luego coloca la mano sobre su propio pecho. Después abandona la habitación sin ofrecer ninguna explicación.
A la mañana siguiente, Gawain despierta y descubre que la dama ha permanecido observándolo mientras dormía. Ella se acerca lentamente, acaricia su cuerpo y le pregunta por qué no fue a visitarla a su habitación durante la noche anterior. Gawain le responde que había pensado hacerlo, pero decidió no ir porque sabía que no era lo correcto. Entonces la dama le pregunta si cree en la magia. Acto seguido le muestra que tiene en sus manos el cinturón verde que su madre le había entregado antes de partir. Incluso demuestra conocer que el cinturón está encantado y que protege de cualquier daño a quien lo lleva puesto. Sin darle tiempo a reaccionar, la dama sube a la cama y comienza a seducir a Gawain. Mientras se acerca cada vez más, le dice que tome el cinturón de sus manos. Ella misma lo ayuda a satisfacer su deseo, hasta que finalmente él recupera el cinturón. Después le permite conservarlo, pero también deja sobre la mano de Gawain el resultado de su excitación mientras le dice con frialdad que, en realidad, él no es ningún caballero. Cuando la dama abandona la habitación, Gawain descubre con sorpresa que la anciana madre del señor del castillo ha permanecido allí todo el tiempo, observando la escena en completo silencio. Cansado de todos aquellos juegos extraños, Gawain decide abandonar inmediatamente el castillo. Mientras atraviesa el bosque, se encuentra con el señor del castillo. El hombre le dice que sabe perfectamente que Gawain recibió algo mientras permanecía allí, como parte del acuerdo que habían hecho. Se acerca y besa a Gawain para compensar lo ocurrido entre él y la dama. Gawain lo aparta inmediatamente y le anuncia que se marcha. Entonces el señor abre un saco para mostrarle cuál fue la presa que cazó ese día. Dentro se encuentra el zorro, que afortunadamente continúa con vida. Después de caminar durante varias horas más, Gawain y el zorro llegan hasta un arroyo cubierto por una espesa niebla de color anaranjado. Sobre el agua hay una pequeña barca. Cuando Gawain intenta acercarse para subir a ella, el zorro comienza a gruñir tratando de impedírselo. Confundido por aquella actitud, Gawain observa al animal. De manera completamente inesperada, el zorro comienza a hablar con voz humana y le advierte que, si continúa avanzando, no encontrará un final feliz. El zorro le ruega que regrese a casa mientras todavía tiene la oportunidad. Sin embargo, Gawain se niega a escucharlo. Levanta el hacha y la balancea para asustar al animal por intentar desanimarlo. El zorro finalmente se aleja y Gawain sube solo a la barca. Después de navegar por el arroyo durante un tiempo, llega nuevamente a tierra firme. Allí encuentra un sendero señalado con una cruz. Tras caminar apenas unos minutos, finalmente alcanza la capilla verde. Al entrar en su interior, descubre al caballero verde sentado frente al altar, completamente dormido. Gawain se sienta frente a él, deja el hacha sobre el suelo y espera pacientemente a que despierte. Llega finalmente la mañana de Navidad. El caballero verde abre lentamente los ojos, toma su enorme hacha y anuncia que ha llegado el momento de terminar el juego, que comenzaron un año atrás. Le recuerda a Gawain que ahora debe arrodillarse para recibir exactamente el mismo golpe que le dio durante el banquete de Navidad del año anterior. Gawain hace lo que se le ordena y se arrodilla frente al caballero verde. Sin embargo, en cuanto el gigante levanta el hacha para descargar el golpe, el miedo se apodera de él y se aparta instintivamente. El caballero verde se burla de su reacción y le recuerda que ha tenido un año entero para prepararse para ese momento. Avergonzado, Gawain respira profundamente, reúne valor y le pide que lo intente otra vez. El caballero verde vuelve a levantar el hacha. Sin embargo, cuando el golpe está a punto de caer, Gawain vuelve a apartarse por puro instinto. Entonces le pregunta si el juego realmente consiste únicamente en eso. El caballero verde le responde que sí. Gawain vuelve a arrodillarse, pero una vez más se mueve justo cuando el hacha desciende hacia él. Incapaz de aceptar la idea de morir tan pronto, Gawain rompe completamente las reglas del juego y sale corriendo de la capilla. Cruza el bosque a toda velocidad y, para su sorpresa, encuentra a su caballo esperándolo. Poco tiempo después consigue regresar a la ciudad y reunirse con su madre, quien inmediatamente comienza a atender las heridas que sufrió durante el viaje. Después de recuperarse, Gawain visita a Ethel. Ella se entristece al descubrir que la pequeña campana que le había regalado ya no está. Aún así, ambos vuelven a intimar. Sin embargo, durante todo ese tiempo, Gawain nunca se quita el cinturón verde. Pocos días después, Gawain es llamado al castillo porque el rey se encuentra al borde de la muerte. Reuniendo las últimas fuerzas que le quedan, el rey finalmente convierte a Gawain en caballero y le entrega su preciada espada. Tras la muerte del rey, Gawain asciende al trono y se convierte en el nuevo monarca del reino, exactamente como su madre había planeado desde el principio. 9 meses más tarde, Ethel da a luz al hijo de Gawain. Sin embargo, él sigue negándose a casarse con ella. Únicamente aparece para recoger al niño y deja algo de dinero en el burdel antes de marcharse sin preocuparse por el profundo dolor que deja atrás en Ethel. Un año después, Gawain contrae matrimonio con una noble. Incluso durante la noche de bodas se niega a quitarse el cinturón verde. Aunque ambos cumplen con sus deberes como esposos, Gawain descubre que aquella relación nunca le proporciona la misma felicidad que sentía cuando estaba junto a Ethel. Los años continúan pasando y el reino
reino termina involucrándose en una guerra. Gawain decide entrenar a su hijo para convertirlo en caballero. Sin embargo, apenas el muchacho alcanza la edad suficiente para luchar, muere en el campo de batalla. La guerra cambia por completo la opinión que el pueblo tiene sobre Gawain. Poco a poco deja de ser admirado y se convierte en un rey profundamente odiado. Los ciudadanos incluso llegan a arrojarle piedras. Él también termina odiándolo aún más después de perder a su hijo. A pesar de ello, la reina da a luz a un nuevo heredero para el reino. Varios años después, el castillo se encuentra completamente rodeado por el ejército enemigo. Gawain es abandonado por todos, incluida su propia esposa y también su madre. Permanece completamente solo frente al inquietante retrato que la dama del castillo había pintado años atrás, el cual ahora aparece colgado en posición correcta. Finalmente, Gawain toma la decisión de quitarse el cinturón verde, algo que jamás había hecho desde que su madre se lo entregó. En el mismo instante en que se desprende de él, su cabeza cae al suelo y la corona rueda lentamente por la habitación. De repente, Gawain parpadea y descubre que sigue sentado dentro de la capilla verde frente al caballero verde. Todo lo que acaba de experimentar no fue más que una visión del futuro que le esperaba si decidía huir y romper la promesa que hizo un año atrás. El caballero verde vuelve a levantar el hacha. Esta vez, Gawain le pide un momento. Luego se quita lentamente el cinturón verde, renunciando a la protección mágica que le ofrecía y aceptando quedar completamente indefenso. Después levanta la mirada y le dice al caballero verde que ahora sí está realmente preparado. El caballero verde acaricia suavemente el rostro de Gawain y lo felicita por haber encontrado finalmente el valor necesario para cumplir su palabra. Acto seguido, con una leve sonrisa, pronuncia unas últimas palabras. Le dice que ahora ha llegado el momento de cortarle la cabeza. Así concluye la historia.